Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon, Denori. Bueno, es un honor desde el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi presentar la charla al seminario web de esta tarde. Nos va a hablar el profesor Ignacio López Goñi, que ha sido invitado por Elena Martínez Menaya, que ahí la tenéis, que es la responsable de los temas de educación y divulgación de nuestro colegio. Y ha conseguido, y hemos tenido el honor de tener a Ignacio López Goñi, una persona que, como ahora la presentará Elena, bueno, pues de reconocido prestigio a todos los niveles, no solo científico, sino también divulgativo, universitario, etcétera. Y bueno, Ignacio, yo aquí institucionalmente no puedo hacer otra cosa más que realmente agradecerte tu tiempo, la charla que nos vas a dar, que seguro va a ser maravillosa. Y bueno, fundamentalmente eso, el que, bueno, pues como biólogo, y al menos yo siempre como decana digo, tenemos que tener el orgullo de decir, soy biólogo, soy bióloga, pues el que nos hayas dado este tiempo a nuestro colegio, te lo agradecemos de corazón. Así que sin más, Elena, si le quieres presentar para que todo el mundo sepa, bueno, pues qué ponente tan impresionante tenemos esta tarde. Muy bien, gracias Isabel. Bueno, pues me presento yo primero. Soy Elena Martínez, profesora de bachillerato y vocal de la Junta pues desde hace un año, que es el tiempo que llevamos la nueva Junta funcionando. Como ha dicho Isabel, pues soy responsable del área de educación, formación y todo lo que está relacionado con ello, pues la divulgación de la ciencia, de la biología, y precisamente pues enmarcado en ese ámbito estaría el seminario de hoy sobre la microbiota. Bueno, recuerdo también, por si no los habéis visto, que pues hemos organizado otros dos seminarios relacionados con el tema de la divulgación, la docencia. Uno lo hicimos con Eduardo Angulo sobre la divulgación en general, la educación de la ciudadanía. Otro tuvimos con Alfredo Corel sobre la innovación docente en inmunología y biología en general. Y bueno, pues si no tuvisteis ocasión de verlo, pues que sepáis que están disponibles en el canal de YouTube que tenemos en el Colegio de Biólogos. Allí los podéis ver. Y bueno, paso ya a presentar a Ignacio, que seguramente pues muchos ya le conocéis. Es doctor en biología, es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Sus investigaciones pues, han estado centradas en los mecanismos moleculares y genéticos que controlan la virulencia de bacterias patógenas, el desarrollo también de algunas nuevas vacunas y también nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades infecciosas. Eso en cuanto a la parte de investigación. Pero por otro lado, bueno, pues tiene una faceta de divulgación importante y muy activa, muy activo en redes sociales, con su página web, con Twitter, con Instagram, y varios libros también publicados de divulgación, pues el de Virus y Pandemias, que podría parecer que se ha escrito en 2020, pero estaba ya escrito antes, lo que se ha hecho es reescribir ahora un poquito alguna cosa. Algún libro también sobre microbiota, que luego os comento. Y bueno, pues también tienes varios premios relacionados con la comunicación científica, divulgación y demás. Pues 2016, Tesla, 2017, en 2021 premio CSIC BBVA, la comunicación científica, compartido también con otros divulgadores. Y bueno, pues el tema de hoy es eso, es la microbiota, que como os decía, pues aparte de lo que nos vas a contar, aquí está tu libro. Y bueno, pues para darte paso yo quería leer lo que aparece en la portada y a partir de ahí ya continúas tú, Ignacio, si te parece. Aquí en la portada nos dice... bueno, pues desde el mismo instante en el que nacemos, somos colonizados por millones de virus, bacterias y hongos que permanecerán con nosotros hasta el final de nuestros días.
somos superorganismos y tenemos tantos microbios en nuestro cuerpo como células humanas. Muy Ignacio, bien. pues muchísimas gracias. Cuando quieras. Muy Muchas bien, gracias, pues Ignacio. muchas Ahí gracias. te Voy a dejamos. compartir pantalla. Vamos a ver. Un momentito. No sé si estáis viendo mi pantalla o se ve todo negro. Sí, se ve la pantalla con las diapositivas. ¿Ahora bien? ¿Sí? Sí, en modo moderador o no sé cómo se llama, que se ve la diapositiva siguiente. Vale, pues entonces tengo que cambiar un poquito esto. Un momentito. Porque estoy en... Ay, Dios mío. Este es el problema del directo, ¿no? Un momento, ¿eh? Bueno, aprovecho el ínterin para recordar a todas las personas eso, que tengan por favor el audio silenciado y pues preguntas y demás que se quieran hacer al ponente se pueden ir escribiendo en el chat. ¿De acuerdo? Es que no veo cómo ponerlo. Me vais a perdonar. Dicen por aquí, Vega, Sí. que puedes hacer un PDF y lo compartes como presentación. Vale. Un minuto. Es que tengo también el PDF preparado. No, yo creo que ahora irías bien y clicando abajo a pantalla, Sí, ahora está yo creo. como cuando trabajas en el PowerPoint y en la parte de abajo está la... No, pero ahora pero veis. sale la vista. Vale, Pero sale la... momentito. Vamos a hacer otra cosa. Ya perdonaréis, ¿eh? Son las cosas del directo. De hecho, bueno, el pequeño retraso que hemos tenido, esos 5 minutillos, pues han sido también cuestiones ¿Ahora se ve bien? técnicas. A ver, ahora mismo no está compartido, creo yo. Ahora no estás compartiendo, Ignacio. Otro minuto. Vamos a ver. Sí, ¿Ahora? ahora sí está compartido. Vale. Entonces, ahora tengo que ponerlo en tamaño. De pantalla completa o así. Que no veo O le bien. das arriba de todo al cuadradito. Sí. Bueno, vamos a ver. Es que no veo el... Dice Vega en ver presentación. Sí, pero es que si... Igual en la pestañita de arriba, ver. Es que no me deja porque tengo... Me sale el... A ver ahí. ¿Ahí se ve bien? Eso, en el cuadradito de arriba, como te había dicho, eso es. Sí, ya está. Bueno, lo veis ahora, ¿no? Yo creo que sí. ¿Eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Pues Sí, adelante, bien. Ignacio. Bueno, Bien, pues bien. nada. Oye, bueno, yo como estoy con dos pantallas, me veréis con la mirando para otro lado, pero no os preocupéis. Bueno, lo primero, si se corta o lo que sea, por favor, me interrumpís o me llaméis por teléfono. Lo primero, daros las gracias. Para mí es un placer estar prácticamente en casa porque estar entre biólogos, yo soy biólogo y aunque no estoy colegiado, pero eso es otro problema que tenemos algunos. Pero bueno, estar entre biólogos es para mí un placer y especialmente con el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, pues también me hace muchísima ilusión, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y pido disculpas por el retraso porque, bueno, he tenido problemas con el ordenador y ya veis que lo mío no es la técnica, sino la biología.
Bueno, como habéis comentado, pues trabajo en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y tenéis también ahí mi correo electrónico por si alguno me quiere escribir o la dirección de Twitter o de Instagram, microbioblog, o el acceso también al blog microbioblog.es, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la microbiota. Esto que tenéis ahí en la imagen ahora es la mano de Olivia. Olivia es una niña de 2 años, es la hija de una de las profesoras de aquí del departamento, que le dijimos que pusiera su manita sobre una placa de agar, ¿no? Y al cultivarla, pues esa es su mano, ¿no? Y veis ahí cantidad de colonias, de microorganismos, de hongos, y se ve muy bien su mano, ¿no? Elegimos a Olivia no porque fuera una niña muy sucia, sino porque tenía su mano pequeñita, es la única que nos cabía en la placa de Petri, ¿no? Pero esa es lo que podemos decir, la microbiota de la mano de Olivia, ¿no? Los estudios sobre microbiota, cuando uno analiza y pone en PubMed o en alguna base de datos microbiota, si nos fijamos solo en microbiota intestinal, veis ahí que prácticamente desde el año 2005-2007 ha habido un crecimiento exponencial a lo largo de estos últimos 10-15 años, ¿no? Cada vez hay más trabajos sobre microbiota intestinal, sobre la microbiota, y por eso he titulado esta charla, pues, cómo puede llegar a ser un cambio de paradigma en la medicina o en la biología sanitaria, ¿no? La microbiota está en todas partes, ¿no? Y ahora incluso, bueno, pues hay productos, hay anuncios, todo el mundo habla de la microbiota, esto es, por ejemplo, una crema antiarrugas en la que restaura y refuerza la microbiota. Bueno, además se titula así, ¿no? Microbioma Restoring Cream, ¿no? Es decir, más probióticos. Es decir, todo esto está muy de moda y realmente podemos preguntarnos, oye, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la ciencia que hay, la biología que hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, lo primero por empezar con una definición microbiota, microbioma, porque en la imagen anterior habéis visto que habla de manera indistinta, microbioma Restoring Cream, o refuerza y restaura y refuerza la microbiota. ¿En qué quedamos, no? Bueno, microbiota realmente es el término que hace referencia a la comunidad de microorganismos, no solo de bacterias, sino de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, de arqueas, de lo que sea, la comunidad de microorganismos que alberga, en este caso vamos a estar hablando todo el rato de la microbiota humana, pero la podemos aplicar a lo que queramos, ¿eh? Podemos hablar de la microbiota de un animal, la microbiota de un viñedo, la microbiota del suelo, la microbiota de lo que a uno se le ocurra, ¿no? Es esa comunidad de microorganismos, en principio, que no son patógenos y que son, bueno, simbiontes con ese organismo, ¿no? El término microbioma es un término un poquito más amplio, más biológico si queréis, porque hace referencia a lo que sería en biología un bioma, ¿no? Es decir, microbioma, es decir, todos esos microorganismos, pero no solo los microorganismos, sino también los genes, el metabolismo, los metabolitos que producen. Es un término como mucho más ecológico, ¿no? Hace referencia a todo ese ecosistema de microorganismos, genes, metabolitos, etc., ¿no? Yo voy a ir realmente hablando de microbiota, microbioma en algún momento, pero uso realmente de manera igual los dos términos, aunque, insisto, el término microbioma hace referencia también a genes y metabolitos. Habréis oído probablemente muchas veces decir que el 90% de lo que somos son microorganismos, ¿no? Y antes se decía que por cada célula que tú tienes 10 microorganismos, por lo tanto tienes más células microbianas que células humanas, ¿no? Y si comparamos incluso el genoma humano, que son 23.000 genes, aproximadamente con el genoma, digamos, de todo ese microbioma, de ese conjunto de microorganismos, pues realmente el 90% de lo que somos microorganismos, ¿no? Bueno, en realidad eso es un poquito exagerado, ¿no? Porque se ha ido revisando, ¿verdad?, el número de células humanas y el número de bacterias, principalmente bacterias. Como he dicho, también podríamos hablar de virus, de hongos y de arqueas, pero lo que más se ha mirado son las bacterias.
Y si realmente contamos el número de células y en ese tanto por ciento de células incluimos los eritrocitos, ¿verdad? Aunque sean células sin núcleo, son células humanas, y de bacterias, sobre todo nos fijamos en las bacterias que hay en el intestino, que es donde más microorganismos vamos a encontrar y más bacterias, pues resulta que aproximadamente somos mitad humanos, mitad bacteria. Es decir, por cada célula humana tuya puedes tener una bacteria, ¿no? Bueno, ya no es el 90%, nos podríamos deprimir los microbiólogos diciendo que no son tan importantes, pero bueno, mitad humanos, mitad bacteria, vamos a ver que tienen una influencia impresionante en nuestra biología, ¿no? Y también en algunas charlas quizá divulgativas habéis oído pues, que esos microorganismos que albergamos pueden llegar a pesar 2 o 3 kilos de lo que tú pesas, ¿no? Bueno, en realidad probablemente sea mucho menos, no llegue a 200, 300 gramos, ¿no? Pero la influencia, no obstante, es como vamos a ver, enorme, ¿no? De manera que si alguna vez, pues hombre, se siente triste y solo y deprimido, pues que sepas que nunca estamos solos, estamos repletos, ¿verdad?, de microorganismos, de todo tipo de bacterias que están con nosotros, ¿no? O sea que es también un motivo para, bueno, para no sentirse deprimido, ¿no? Bueno, cuando hablamos de microbiota estamos hablando de la microbiota principalmente de estas áreas, ¿no? Quizá la más estudiada porque es la más diversa y la más abundante, es la microbiota intestinal. Probablemente luego le siga la microbiota oral, la microbiota de la boca, donde también la diversidad es enorme, el número de microorganismos, por ejemplo, microaerófilos o anaerobios es enorme, uno puede pensar en la boca, pero si hay mucho oxígeno, no, la boca está lleno, para un microorganismo está lleno de sitios anaerobios, de sitios sin oxígeno, etcétera, ¿no? Después le podría seguir por cantidad y diversidad la piel, la microbiota de la piel, y luego también de las vías aéreas superiores, porque evidentemente en la parte más inferior del tracto respiratorio es un ambiente estéril, ¿no? Y evidentemente en las mujeres la microbiota vaginal, ¿no?, que es mucho más homogénea, en la que sobre todo hay una bacteria que es un género que es Lactobacillus, que es el que crea ese ambiente pH ácido protector, etc. Bueno, pues cuando hablamos de microbiota estamos hablando de los microbios que están en todos esos ecosistemas, ¿no? Como digo, sobre todo yo me voy a centrar en la microbiota intestinal, que es lo que más se ha estudiado, ¿no? ¿Cuántos microorganismos albergamos? Pues probablemente miles de especies distintas, ¿no? Y antes de comenzar, habíamos comentado un poquito, antes de empezar esta sesión, bueno, pues cómo ha cambiado, ¿no?, el concepto de microbiota, ¿no? Hasta hace muy pocos años la microbiota la estudiábamos porque cultivábamos en el laboratorio los microorganismos y por lo tanto eran los microorganismos que nos crecían en las condiciones que nosotros poníamos en el laboratorio. Pero desde que se han desarrollado las técnicas de metagenómica, en la que podemos extraer el genoma, el DNA, de toda una muestra y hacer un estudio completo de todos los microorganismos que hay ahí, pues entonces se han detectado miles de candidatos, de especies o de géneros que son no cultivables, que no los podemos cultivar, pero que sabemos que están ahí, ¿no? En el último estudio, esto es de abril de 2019, donde probablemente sea el estudio donde más microbiomas humanos intestinales han estudiado, cerca de 12.000, pues identifican casi 2.000 nuevas especies no cultivables, ¿no? Por lo tanto, cada vez vamos conociendo más, ¿no? Esto yo suelo poner un ejemplo que me parece que es didáctico de cómo se utilizan estas técnicas de metagenómica, ¿no? Imaginaros que yo os voy a decir una frase y simplemente con deciros una frase todos me vais a identificar el libro del que estoy hablando y el autor, ¿no? En un lugar de la Mancha. Solo con decir eso, en un lugar de la Mancha, cualquiera de vosotros ya sabe, estás hablando del Quijote y de Cervantes, ¿no? Bueno, pues realmente estas técnicas de genómica hacen lo mismo. Lo que haces es detectar esa marca, esa marca genética en la que no necesitas secuenciar el genoma de todo el microorganismo, sino detectar determinadas secuencias que ya te identifican al microorganismo en cuestión, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, es detectar esa frase en un lugar de la Mancha que nos permite identificar al microorganismo.
Bueno, esto ha supuesto, como he comentado, una revolución en todos los estudios de microbiota, ¿no? Has comenzado, Elena, comentando de dónde viene nuestra microbiota. Pues realmente, probablemente, aunque todo esto hay dudas y quizá en las preguntas salga, ahora no me voy a enrollar en este tema, pero probablemente nacemos en el mismo instante del parto, nacemos estériles, ¿verdad? Sin microorganismos, pero en el mismo instante del parto ya somos colonizados por microorganismos que los primeros que heredamos son evidentemente de nuestra madre, ¿no? Y en ese mismo instante vamos a ir recolectando nuestra propia colección de microorganismos. Y de hecho se sabe que dependiendo de cómo sea el tipo de parto, la microbiota intestinal del bebé va a ser distinta, ¿no? Es decir, un parto vaginal pues va a hacer que la microbiota del bebé esté enriquecida en bacterias como Lactobacillus, Prevotella, Bifidobacterium, mientras que un parto vía cesárea son bacterias más parecidas a la piel de la madre y es una microbiota más enriquecida en Staphylococcus, Clostridium, Propionibacterium. Y va a influir no solo el modo de parto, sino el dónde se ocurra ese alumbramiento, en el hospital, en la casa, si la madre ha tomado antibióticos, en el ambiente en el que ocurre todo el embarazo. El estrés de la madre también puede afectar durante el embarazo a la microbiota del bebé, incluso cómo se le alimenta, ¿no? Hoy sabemos que la leche materna no es estéril. Hay más de 100 especies diferentes que probablemente provienen desde el intestino hasta las glándulas mamarias y de ahí pueden alimentar al bebé, ¿no? Es decir, la leche materna no es estéril y es una manera también de ir enriqueciendo esa microbiota del bebé, ¿no? Y además en la leche materna hay también una serie de azúcares, de oligosacáridos que sabemos que el bebé no los utiliza como fuente de carbono y siempre estaba la duda de, bueno, ¿qué hacen ahí esos oligosacáridos? Hoy sabemos que ese tipo de azúcares son necesarios para alimentar la microbiota del bebé. Es decir, que la leche materna alimenta también la microbiota del bebé. Y la microbiota del bebé va a ser diferente si es amamantado con leche materna, donde se enriquecen Lactobacillus y Bifidobacterium, o si es biberón, digamos, de fórmula en la que la microbiota es distinta, ¿no? Es decir, desde el mismo momento del parto vamos recuperando, rehaciendo nuestra propia microbiota, ¿no? Y que además se enriquecerá con el contacto con otras personas, ¿no? Primero, pues, del personal sanitario, pero luego del padre, de los familiares, de los abuelos. Yo siempre suelo decir que esto de achuchar a los bebés, ¿verdad? Y de acariciarlos y de besarlos, si no está sano, evidentemente, es muy bueno, porque además de todo nuestro cariño, le vamos a proporcionar nuestros microbios y él va a ir haciendo su propia microbiota, ¿no? Por lo tanto, nunca mejor ahora poder decir que no hay nada como una madre, ¿no? Heredas no solo los ojos azules o lo que sea, sino también esos microorganismos. Una microbiota que además va a estar influenciada por el ambiente, ¿no? Esto es un estudio, por ejemplo, en el que comparan los filotipos, es decir, los grupos de algunas bacterias que se comparten según sean en la misma familia o en diferentes familias. En definitiva, lo que se ve es que compartes tu microbiota con la familia, es más parecida tu microbiota en un entorno familiar que con personas con las que no convives, ¿no? E incluso si tienes mascota, y los que tenéis mascota lo entenderéis muy bien, compartes más fácilmente la microbiota. Las mascotas hacen como vehículo, ¿verdad?, para compartir esa microbiota. Y lo vemos ahí como las familias o los grupos que tienen perro, por ejemplo, que están ahí en rojo, el número de filotipos compartidos es mucho mayor. No solo eso, sino que también se han hecho algunos estudios para demostrar que realmente cada uno de nosotros estamos rodeados de una nube de microbios personalizados. La microbiota que tú tienes es distinta a la que tiene otra persona, ¿no? Este estudio, lo que resume esta imagen, es cada columna S11, S09, S08, realmente son sujetos, son 8 personas, en las que cada una de ellas se introduce en una habitación estéril,
permanece en esa habitación durante un tiempo, sale y al final se mira, se analizan los microbios que han quedado en esa habitación, ¿no? Y lo que vamos viendo es que cada uno de nosotros tiene, digamos, una abundancia relativa de determinadas especies, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos rodeados de una nube de microbios que es distinta entre las distintas personas. La microbiota al final también es personalizada, ¿no? Y uno de los problemas que nos vamos a encontrar, que comentaremos al final, es cómo la microbiota realmente cambia a lo largo de la vida e influye en muchísimos aspectos a lo largo en la composición de esa microbiota. Y hemos visto cómo el nacimiento, según sea por cesárea o por parto natural, la alimentación del bebé, si es por materna, si es biberón, cuando cambias la alimentación a sólidos, va a cambiar la microbiota del bebé, va a depender de tu propia genética, el sexo, la edad, la fisiología, el desarrollo hormonal, dónde vivas, evidentemente la higiene, pero también tu estilo de vida, la dieta. Todo esto puede influir a esa composición de la microbiota, ¿no? La exposición a fármacos, por ejemplo, antibióticos, si vives o no vives con mascotas, como hemos visto, si interaccionas con otras personas, tu estado de salud, etc. La microbiota va a cambiar, además, a lo largo de la vida, ¿eh? Normalmente en los niños más pequeñitos vamos a ver que la diversidad de esa microbiota es muy baja, es muy inestable, puede cambiar fácilmente, como acabamos de ver, por muchos otros aspectos, hasta que se va estabilizando esa microbiota normalmente a partir de los 2, 3 años, ¿no? La microbiota en el niño y en el adolescente sigue siendo también muy susceptible a cambios hormonales, fisiológicos, metabólicos, etc., ¿no? Y probablemente en la edad adulta es en la edad en la que la microbiota es mucho más estable, mucho más diversa, mucho más estable y mucho más difícil, como vamos a comentar luego, de modificar. Y ya a partir de ciertas edades, esa microbiota vuelve otra vez a disminuir su diversidad, se parece más entre las personas y aparecen también algunas otras bacterias, como puede ser Clostridium, que se hace predominante, ¿no? Veis cómo a lo largo de la edad, por lo tanto, va evolucionando la microbiota, ¿no? Al final, y esto a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, todos estamos rodeados por una nube de microbios personalizados. Tu microbiota es muy diferente la de una persona con la de otra. Compartimos esa microbiota con las personas que estamos a tu alrededor. Y eso, por ejemplo, que pone ahí, que también es un estudio que se hizo, que es una curiosidad, ¿verdad? En un beso apasionado compartes más de 80 millones de bacterias. Este trabajo, por ejemplo, lo hicieron pues, a un determinado yogur, añadieron una carga microbiana determinada, marcada esas bacterias con un marcador, y después de un beso apasionado, pues vieron cuántos millones de bacterias se habían trasladado, ¿no? De una persona a otra, ¿no? Bueno, pues sin más, una curiosidad, ¿no? Como he dicho, quizá una de las microbiotas más estudiadas y más diversas es la intestinal, ¿no? Y esta imagen a mí me gusta porque para los biólogos es muy clarificadora, ¿no? Y es muy fácil de entender, ¿no? En el sentido de que el intestino realmente es un ecosistema muy diverso para un microorganismo, ¿eh? Daros cuenta, desde el intestino delgado hasta ya el intestino grueso, hasta la zona del recto, pues vemos cómo va cambiando, por ejemplo, la concentración de nutrientes, cómo va cambiando el pH, cada vez va aumentando el pH, va disminuyendo la concentración de oxígeno y al mismo tiempo va aumentando la carga bacteriana. No es lo mismo en el intestino delgado, que podemos estar en aproximadamente 10⁵ unidades formadoras de colonia por gramo de materia, hasta ya al final del recto, donde tenemos una concentración de bacterias impresionante de 10⁻⁴, ¿no? Pero no solo desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, sino también si hacemos un corte transversal en una zona del intestino, nos damos cuenta que para algo tan pequeño como un microorganismo, eso es una diversidad ecológica tremenda, ¿no? No es lo mismo estar en la luz del intestino, donde la concentración de oxígeno y de nutrientes puede ser muy diferente, cuando estás más en la zona bueno, pues de las criptas, en la zona del moco, etc., ¿no? De manera que esto nos da una idea
de que ese ecosistema, que es el intestino, para un microorganismo hay cantidad de pequeños nichos ecológicos y nos va a dar una idea de la enorme cantidad de diversidad de microorganismos que vamos a tener adaptados al intestino. ¿Qué funciones tiene la microbiota? Que es una de las cosas más importantes, ¿no? Pues yo diría, aquí tenemos dos ideas, ¿no?, principales. A la izquierda, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con la inmunidad y con los patógenos. Es decir, la microbiota evita la colonización de patógenos. Si tú tienes un nicho ecológico ya completamente lleno de microorganismos, si aparece un patógeno, simplemente es que no tiene sitio, no tiene que competir con los microorganismos que ahí hay ya, ¿no? Además, la microbiota ayuda a mantener esa barrera intestinal, favorece las uniones entre las células, favorece la formación de ese moco, de esa mucina, que es fundamental para la función intestinal, pero además modula el sistema inmune. Es una especie de entrenamiento que tenemos a lo largo de nuestra vida, enfrentándonos a microorganismos y modulando el sistema inmune, ¿no? Madura linfocitos, induce la producción de la IgA a nivel secretorio y sobre todo controla todo el proceso de la inflamación, ¿no? Y por otra parte, en la parte derecha de esta imagen lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con la nutrición, ¿no? Es decir, los microorganismos que hay en el intestino degradan sales biliares, proteínas, polisacáridos, producen ácidos grasos de cadena corta que tienen una función biológica fundamental, cofactores, vitaminas, degradan también drogas y toxinas de las que hablaremos luego y sobre todo, y esto a veces nos puede sorprender, son grandes productores de hormonas, de neurotransmisores, de neuromoduladores a nivel intestinal, ¿no? En realidad, todas estas funciones, hay un perfecto equilibrio, en condiciones sanas, hay un perfecto equilibrio entre nuestros microorganismos y nuestra fisiología, ¿no? Y cuando, lleno de millones de interacciones, ¿no? Pero cuando ese equilibrio se rompe es cuando ocurren enfermedades relacionadas con la microbiota, que es lo que denominamos disbiosis, ¿no? Y que vais a ver que tienen que ver mucho con la nutrición, con la inmunidad y con la inflamación, que como acabamos de comentar es lo que controla de alguna manera la microbiota, ¿no? Enfermedades que se han relacionado con alteraciones en la microbiota, la obesidad, la diabetes, enfermedades autoinmunes, alergias, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con autoinmunidad, metabolismo de las grasas, etcétera, ¿no? Pero incluso, y es lo que pone en la imagen a la derecha, se ha relacionado con el estrés, con la depresión o con otras enfermedades más complejas como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, la fibrosis pulmonar, etcétera, que en realidad también tienen que ver con los procesos inflamatorios, ¿no? Muchas de estas enfermedades, y es uno de los grandes problemas que tenemos con la microbiota relacionándola con la enfermedad, es que no sabemos si la alteración de la microbiota es la que causa la enfermedad o es la enfermedad la que causa esa alteración en la microbiota, ¿no? Un ejemplo clásico lo tenemos en el autismo, ¿no? No es que una alteración de la microbiota cause el autismo, pero sí el autismo, por ejemplo, hay niños o personas con autismo que tienen problemas de alimentación y esos problemas de alimentación pueden generar una disbiosis, pueden generar una alteración en la microbiota intestinal, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de los ejemplos, ¿no? Quizá uno de los más clásicos es la relación con la dieta, ¿no? Esto se ha estudiado, hay cantidad de artículos en los que se ve cómo la dieta puede afectar a la microbiota. Quizá uno de los más clásicos es el estudio de la microbiota digamos, en poblaciones urbanas que tienen un tipo de alimentación, pues más dieta mediterránea, como puede ser en este estudio se comparaba la microbiota de italianos con la microbiota de las tribus Afra que están en Tanzania, me parece, que es una tribu que solo ni siquiera son ganaderos y agricultores, sino que simplemente se alimentan de lo que se podían alimentar hace millones de años nuestros primeros homo, ¿no? Es decir, de lo que cogen del suelo y de los animales que cogen sin más, ¿no? Bueno, pues al comparar estos dos extremos, más urbanita y más primitivo de alimentación, pues lo que vemos es una
una estructura totalmente distinta en la microbiota, ¿no? En general mucho más diversa en los APSA, pero también con aumento de algunos microorganismos, ¿no? Otro de los experimentos ya clásicos que se hicieron hace ya varios años es estudiar cómo podía afectar la microbiota, por ejemplo, a la obesidad. En este trabajo ya que es ya clásico, lo que se hacían es, en ratoncitos, primero se trataban con antibióticos, de manera que eliminaba su microbiota intestinal, y luego les hacías un trasplante de microbiota intestinal de distintas personas, de personas con un peso normal, de personas con bajo peso o de personas obesas, ¿no? Y al transferir esa microbiota, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que se observa en la imagen? Pues lo más curioso es que aquellos ratoncitos que habían recibido la microbiota de personas obesas adaptaban el fenotipo obeso, es decir, se hacían obesas. Es como si hubiésemos trasplantado la obesidad simplemente transfiriendo los microbios intestinales de una persona obesa, ¿no? Bueno, esto ya nos da una idea de la importancia que tiene la microbiota, en definitiva, en el metabolismo, de cómo se van a metabolizar muchos compuestos y el efecto que pueden tener en el fenotipo, ¿no? De manera que podríamos decir, si alguno se desanima, decir, oye, yo realmente no estoy gordo, es decir, son mis microbios y la culpa la tiene la microbiota, ¿no? Y de hecho se han estudiado la microbiota de personas con un peso normal o personas con obesas, y lo que vemos, esos circulitos de colores que tenéis ahí, lo que hace referencia un poquito a la diversidad de microorganismos. Lo que se ve es que las personas obesas tienen una menor diversidad de grupos microbianos y una menor densidad de algunos de esos grupos, pues menos bacteroidetes, más firmicutes, etcétera, ¿no? Esto se ha visto también con un tratamiento con antibióticos que disminuye la diversidad microbiana, en trasplantes, como hemos visto, en ratoncitos, etc. Es decir, que efectivamente hay una relación entre tu microbiota y cómo metabolizas determinados compuestos que pueden acabar haciéndote pues, más o menos obesos, ¿no? Y en definitiva todo eso es debido a que, como estamos viendo, toda esa microbiota intestinal produce una serie de compuestos que pueden afectar muchísimo al metabolismo humano, ¿no? La microbiota intestinal produce cantidad de vitaminas, como veis ahí, citoquinas también e interleuquinas que pueden influir en el sistema inmune, ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato, pero incluso también neurotransmisores, como hemos dicho antes, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, y todo esto efectivamente puede acabar influyendo, ¿no? Es muy difícil, y es uno de los grandes retos que tenemos al estudiar la microbiota, el relacionar un fenotipo con un tipo bacteriano, ¿vale? Pero sí que hay algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, fijaros sobre todo en el panel de arriba, en el A, en lo demás lo vamos a dejar, pero se comparan tres fenotipos, un fenotipo normal, un fenotipo control y otro fenotipo CD que viene ahí, que es enfermedad de Crohn. Y vemos, se ve yo creo que relativamente fácil, como hay una bacteria, la de arriba del todo, que es Faecalibacterium prausnitzii, que está prácticamente ausente en las personas con enfermedad de Crohn, ¿no? Esta bacteria, Faecalibacterium prausnitzii, es una bacteria intestinal, es parte de la microbiota y se ha visto que su ausencia es un marcador de enfermedad de Crohn, ¿no? Cada uno ya, lo que estamos ya probablemente todos pensando es, bueno, pues podemos añadir esta bacteria concreta para mejorar el tratamiento de enfermedad de Crohn, pues por medio de un probiótico, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es uno de los grandes retos que luego comentaremos en el tema de los probióticos, la dificultad sabemos quién es, pero la dificultad es cultivar esta bacteria en el laboratorio y contener suficiente cantidad, kilos de esta bacteria para poderlos administrar. Pero ya es un paso, ya sabemos, por ejemplo, que esta bacteria, la ausencia de esta bacteria está relacionada con la enfermedad de Crohn, ¿no? Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, porque esto es de un grupo me parece que es de Alicante, de España, que es el grupo de Alex Mira,
estos han estudiado la microbiota bucal de la boca, ¿no? ¿Y qué han encontrado? Pues ya encontraron hace tiempo que las personas con una buena salud bucodental, es decir, que tienen pocas caries, su microbiota bucal estaba enriquecida en una bacteria concreta, Streptococcus dentisani. De manera que aquellas personas, que no tenían caries, no eran propensas a tener caries, su microbiota bucal estaba enriquecida en esta bacteria. Ellos han demostrado que esta bacteria lo que hace es producir determinados bacteriocinas, a modo de antibióticos, péptidos antibacterianos, que lo que hacen es bloquear, ¿verdad? o inhibir, ¿no?, la Streptococcus mutans, que es la que nos produce las caries, ¿no? Y además tienen un efecto neutralizante del pH, ¿no? Estos dos efectos, este efecto antimicrobiano producido por Streptococcus dentisani y de neutralidad del pH, es lo que hace que esta bacteria evite las caries, ¿no? Evidentemente, todos estamos pensando ahora también, pues en un dentrífico, por ejemplo, enriquecido con probiótico con esta bacteria, ¿no? Y en eso, por ejemplo, ya se está trabajando, ¿no?, en añadir esta bacteria para mejorar la salud bucodental, ¿no? Pero, como estoy diciendo, encontrar una bacteria relacionada con una enfermedad suele ser muy, muy difícil, ¿eh? Pero bueno, luego podemos seguir comentando, ¿no? Otro tema que es muy interesante en el tema de la microbiota es la relación entre la microbiota y funciones neuronales, ¿no? Como hemos dicho, esos microorganismos que tenemos en el intestino producen metabolitos, citoquinas, serotonina, neurotransmisores, que de alguna forma pueden llegar al cerebro. Es lo que se denomina el eje cerebro-intestino, ¿no? Algunos dicen que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Hombre, si fuésemos gusanos, probablemente sí, ¿no? Pero nuestro intestino, aunque tiene muchísimas ganglios y neuronas, no se puede comparar al cerebro. Pero sí es verdad que hay una cierta conexión directa entre nuestro intestino y el cerebro. Y además todos tenemos, digamos, alguna experiencia sobre eso, ¿no? Bueno, se han hecho cantidad de estudios entre microbiota y ansiedad, estrés, etcétera. Por ejemplo, trasplantes de microbiota. Lo que tenéis en ese recuadro ahí en puntitos son experimentos que se han hecho en ratoncitos. En ratoncitos podemos hacer cantidad de cosas y más o menos nos funcionan muy bien, ¿no? Y tú puedes estresar los ratoncitos metiéndolos, ¿verdad?, en determinados laberintos, etcétera, y analizar su microbiota, y se ve cómo su microbiota es distinta según estés más o menos estresado. No solo eso, sino que podemos trasplantar, como hemos visto antes, microbiota de animalitos estresados y acaban estresando al animal, de la misma manera que antes veíamos lo de la obesidad, ¿no? También el tratamiento con antibióticos se ha visto que disminuye la ansiedad, dietas con determinadas bacterias pueden producir cambios cognitivos, pero todo esto, como digo, se ha hecho en ratoncitos. Y además se ha visto que la vía que une el cerebro con el intestino es a través del nervio vago, ¿eh? Evidentemente, estos experimentos en humanos no podemos hacer, porque en ratoncitos se ha cortado el nervio vago y se ve que falla esa comunicación, ¿no? Pero sí se han empezado a hacer estudios en grupos de personas con depresión y sin depresión para ver, por ejemplo, su composición microbiana. Quizá uno de los trabajos más completos, que me parece que se publicó en el 2019, es este de aquí, donde analizan, probablemente es con el trabajo con mayor número de muestras, analizan más de 1000 microbiotas de 1000 personas distintas y lo relacionan con la depresión, ¿no? Personas con depresión y personas sin depresión. ¿Y qué encuentran? Pues lo que tenéis ahí en amarillo, ¿no? Es decir, que hay bacterias, como puede ser Faecalibacterium o Coprococcus, que están asociadas consistentemente en una buena calidad de vida. Es decir, es un buen indicador, ¿no? Junto con otras dos bacterias, Dialister y Coprococcus, que están disminuidas en caso de depresión, ¿no? Estas bacterias se ha visto que tienen que ver con la síntesis, por ejemplo, de dopamina, ¿no? Bueno, esto es un primer indicador
es interesante, empezamos ya a ver determinados géneros bacterianos y de nuevo uno podría decir, según este trabajo, si las personas con depresión tienen menor concentración de Dialistidae Prococcus, pues ya está, preparemos un probiótico de Dialistidae Prococcus y lo añadamos a las personas con depresión. Pero insisto, sabemos quiénes son, pero no podemos cultivarlos en el laboratorio. Cultivar algunas de estas bacterias es francamente difícil porque algunas de estas bacterias solo se encuentran en el intestino y están adaptadas en todo el proceso evolutivo a vivir ahí, a vivir en el intestino, en esa y todavía no sabemos cómo cultivarlas en el laboratorio y conseguir kilos de estas bacterias para poder producir, por ejemplo, un probiótico, ¿no? Esta es una de las limitaciones que tienen estos trabajos, ¿no? Otro tema súper interesante es la relación entre microbiota y cáncer. No voy a hablar de las bacterias o virus que producen cáncer, sino de cómo puede afectar la microbiota al tratamiento del cáncer, ¿no? Hay dos aspectos. Por una parte, hay utilizar la microbiota cuando se hace un tratamiento contra el cáncer. Muchas veces la propia quimioterapia, la radioterapia puede afectar a la microbiota intestinal. Los tratamientos con cáncer se suele administrar, como disminuye la inmunidad, se suele administrar una alta concentración de antibióticos y todo esto hace que se altere la microbiota de manera como un efecto secundario de los tratamientos, ¿no? En este sentido, el estudiar la microbiota de estas personas e intentar estudiar cómo puedo repoblar la microbiota, no es que vaya a curar el cáncer, no me refiero a esto, pero sí puedes mejorar muchísimo la calidad de vida de esas personas, ¿no? Y por eso hay estudios relacionados con cómo mejorar la microbiota intestinal para mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Con tratamiento contra el cáncer. Y otra cosa que se ha relacionado con el cáncer que es súper interesante es comprobar cómo la microbiota puede influir en cómo respondas tú a determinados tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer colorectal se había detectado hace tiempo que hay personas o pacientes que responden muy bien al tratamiento y hay otros pacientes recurrentes que no responden al tratamiento. Al analizar la microbiota de estos dos grupos, se ha visto que hay una bacteria de la microbiota intestinal, Fusobacterium nucleatum, que está relacionada con esta manera de responder al tratamiento, ¿no? Parece ser, a nivel molecular, tenéis ahí los primeros estudios en los que parece ser que esta bacteria puede afectar a cómo el tratamiento que se hace contra el cáncer colorectal sea adecuado o no. De manera que cómo respondas tú a determinados tratamientos puede depender de tu microbiota. Esto incluso se ha visto también en estudios, por ejemplo, de inmunoterapia, ¿no? Es decir, en este trabajo que se resume aquí, lo que tenemos es, a la derecha, personas que responden muy bien al tratamiento contra el cáncer y a la izquierda, personas que no responden al tratamiento. Se analiza su microbiota y lo que se hace es trasplantarla a ratoncitos donde tienen el tumor, ratoncitos en los cuales con tratamientos antibióticos les hemos retirado su microbiota y trasplantamos la microbiota intestinal de las personas que responden y de las personas que no responden. ¿Y qué se observa? Pues que aquellos ratoncitos que han recibido la microbiota de las personas que responden bien al tratamiento acaban respondiendo también bien al tratamiento, mientras que los ratoncitos que reciben la microbiota de personas que no responden al tratamiento tampoco responden al tratamiento. Es decir, podemos trasplantar también en la microbiota esa respuesta al tratamiento. En definitiva, estos trabajos, estos dos apuntes que os he hecho, porque hay muchos más, lo que nos están indicando es que a veces en determinadas personas el que respondan o no a determinados tratamientos va a depender de la microbiota. Antes hemos apuntado una de las funciones de la microbiota y es que esos microorganismos pueden alterar o pueden modificar determinadas sustancias tóxicas, drogas o incluso fármacos, ¿no? Es decir, sabemos que la microbiota podría, en algunos casos, modificar el tratamiento para hacerlo más o menos eficaz, ¿no? Y esto, por ejemplo, que también es de este año, es un estudio sobre la microbiota fecal en pacientes con cáncer de páncreas, ¿no?
Aquí lo que se ha hecho es estudiar también la microbiota intestinal en pacientes. Y lo que se ha visto es, de nuevo, no es que vayamos a curar el cáncer con la microbiota. Aquí lo que se ha visto es un marcador, ¿no? Hay una colección de 27 microorganismos, que tenéis ahí los nombres a la derecha, que hay una diferencia entre las personas normales y las personas con cáncer, con cáncer de páncreas. De manera que haciendo un estudio de la microbiota y fijándonos en esas 27 bacterias, podemos distinguir entre personas con cáncer y sin cáncer de páncreas. Como sabéis, el cáncer de páncreas, uno de los problemas que hay es el diagnóstico precoz, ¿no? Y este estudio lo que intenta es biomarcadores basados en la microbiota para detectar cuanto antes esa posibilidad de un cáncer de páncreas, ¿no? De nuevo hay ahí señaladas en rojo algunas bacterias que aumentan o disminuyen muchísimo en los pacientes con cáncer y que podríamos utilizarlos como biomarcadores, ¿no? Bien, hemos ido abriendo distintas posibilidades de todo lo que puede resultar de la microbiota, pero ahora llega el momento de lo que yo denomino una sana autocrítica, ¿no? En todo esto, ¿no? Uno de ellos es el concepto de especie. Como sabéis, el concepto de especie en microbiología es líquido, digamos, es fluido, ¿no? Es decir, no tenemos muy claro muchas veces lo que es una determinada especie bacteriana, ¿no? Y algunas de estas propiedades pues dependen más de cepa que de especie, ¿no? Otra crítica puede ser que cuando hacemos todos estos análisis del microbioma y de los genomas, etcétera, pues daros cuenta que prácticamente 1/3 de las secuencias nos suelen salir con esta idea de hypothetical protein, que es una manera elegante de decirnos, mira, no tengo ni idea de lo que es esta secuencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que 1/3 de lo que secuenciamos no sabemos todavía lo que es. Nos estamos perdiendo 1/3 de la información que hay ahí, ¿no? Todos estos análisis al final es Big Data, es analizar miles de millones de secuencias, ¿no? Y por lo tanto requieren también una tecnología, ¿no? El tema de la contaminación, fijaros qué curioso, hay quien habla del quitoma. El quitoma sería el genoma de los kits. Es decir, que se han hecho a veces estudios de secuenciación en el que añadiendo a la muestra simplemente agua, nada, ya te sale una señal, ya te salen secuencias de microorganismos, ¿no? Y esto algunos lo denominan el quitoma, es decir, esas secuencias de microorganismos que contaminan todos los reactivos de los kits, ¿no? Pues la RNA polimerasa que vas a utilizar, la TAC polimerasa o lo que tú estés utilizando, ¿no? Otro tema importante es que normalmente cuando hablamos de microbiota estamos hablando de bacterias, pero no olvidemos que he dicho al principio que incluye los hongos, los virus, los protistas y todo ese mundo y cómo interaccionan unos con otros está todavía por estudiar, lo mismo que el tema de los virus, ¿no? El viroma, ¿no? La relación entre las microbiotas, la microbiota intestinal con la microbiota de la piel, el consenso en los protocolos, que correlación no es causalidad. Relacionamos muchas veces cambios en la microbiota con enfermedades, pero eso no quiere decir que uno sea la causa de la otra. Y simplemente, y también muy importante, nos falta la clínica. Es decir, en broma se suele decir, hoy en día somos capaces de curar todas las enfermedades humanas en el ratón. Es decir, en los ratones nos salen muy bien los experimentos, pero muchas veces nos falta la clínica, nos falta los estudios realmente clínicos, ¿no? En los últimos 5 minutos os voy a comentar 2 cositas sobre la modificación de la microbiota, ¿no? El resumen sería que modificar la microbiota es mucho más difícil de lo que pensábamos hace unos años, ¿no? Hay 3 vías principales, ¿eh? Una, aunque suene así un poquito feo, y lo habréis oído ya más de una vez, es el trasplante fecal. Es decir, dicho de manera más académica, sería el trasplante de microbiota intestinal, pero que es ni más ni menos que un trasplante de heces, ¿no? Bueno, el trasplante fecal ha sido utilizado desde hace ya muchos años, sobre todo para una enfermedad, que es la infección por Clostridium difficile. Clostridium ya no se llama Clostridium, ahora es Clostridioides, pero como es mucho más fácil decir Clostridium, me vais a permitir que yo siga llamándole Clostridium difficile.
pero para los puristas de taxonomía tendría que decir Clostridioides difficile. Bueno, pues en el tema de Clostridium, la enfermedad de el Clostridium, normalmente lo que ocurre es en el intestino, parte de nuestra microbiota lo que hace es degradar las sales biliares a lo que se llaman sales biliares secundarias, como veis ahí. Y esas sales biliares secundarias inhiben la esporulación y el crecimiento de Clostridium. De manera que una microbiota sana, una microbiota en buenas condiciones, pues impide, ¿verdad?, la proliferación de Clostridium, que normalmente es uno de los componentes de la microbiota, es decir, que no está ahí metidito, pero escondido. ¿Qué ocurre cuando hay un tratamiento con antibióticos muy intenso o una pérdida de la microbiota? Pues que esos ácidos biliares no son capaces de degradarse por parte de la microbiota, esos no aparecen los ácidos biliares secundarios, y Clostridium difficile esporula, se multiplica y puede acabar multiplicándose, produciendo sus toxinas y acabando produciendo una colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad muy desagradable y muy incómoda. Hasta ahora el tratamiento que se hacía era con más antibióticos, con vancomicina, que es lo que tenemos ahí a la derecha. Pero el tratamiento fecal, es decir, utilizar bacterias intestinales de un donante sano, pues tienen un porcentaje de curación, en algunos casos superior al 93%, ¿no? Es decir, funciona muy bien. Pero en este caso hay que tener en cuenta que es una bacteria, Clostridium, la que nos está produciendo todo el problema. Y lo que vamos a hacer es repoblar nuestra microbiota, de manera que vamos a desplazar a Clostridium, y esto va a funcionar muy bien. El trasplante fecal para Clostridium funciona y está admitido para la FDA, y es un tratamiento que se puede hacer y se hace en algunos hospitales, ¿no? Pero el trasplante fecal tiene sus limitaciones, ¿no? Se ha utilizado para muchas enfermedades, pero hay que tener en cuenta que muchas enfermedades son multifactoriales. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que dentro del trasplante fecal también hay superdonantes, es decir, esto suena un poquito, en fin, así raro, pero es verdad. Es decir, la microbiota intestinal va a depender mucho del donante y, por lo tanto, no nos sirven todos los donantes. Y además hoy en día sabemos también que hay cierta compatibilidad con el receptor, ¿no? Y que también puede haber efectos secundarios, ¿no? Es decir, que el trasplante fecal no es para usarlo en todas las enfermedades, ni mucho menos, ¿no? Y por último podríamos hablar un poquito de probióticos, prebióticos, etcétera, ¿no? En el que, como sabéis, probióticos son microorganismos vivos que podemos añadir para repoblar nuestra microbiota, ¿no? Se ha visto bueno, que tienen todas esas funciones que tienen ahí, pueden modular la respuesta inmune, pueden estabilizar la barrera epitelial, pueden promover la secreción de moco, y se ha tratado en cantidad de enfermedades, síndromes, infecciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema de los probióticos principalmente? Pues la enorme heterogeneidad, es decir, que tienes tantos artículos que hablan de su beneficio como artículos que dicen que no sirven para nada, ¿no? Y el problema es que cuando hablamos de probióticos hay una enorme heterogeneidad en el tipo de bacterias, de levaduras, de cepas. Muchas veces la función depende no de si es un lactobacillus o es una Saccharomyces, sino de la cepa, depende de las formulaciones. No hay un consenso en los protocolos, no hay ensayos clínicos, no sabemos también cómo va el tema de la colonización. Vemos que hay una enorme variabilidad individual, hay personas en las que los probióticos colonizan y que son por lo tanto permisivos, pero hay otras personas en las que son mucho más resistentes y de la misma manera que entra el probiótico sale, ¿no? Y que va a depender mucho del tipo de cepa, ¿no? De manera que en este momento los probióticos es un tema que yo creo que tiene un futuro impresionante, pero sí se dirige hacia unos probióticos personalizados, ¿no? Que van a depender mucho de la persona, del problema que quieran solucionar y del tipo de cepa que estén utilizando, ¿no?
No me quiero enrollar más porque llevo ya mucho tiempo hablando, pero todo esto al final lo que nos viene a sugerir es que el análisis de nuestra microbiota puede suponer en los próximos años realmente un cambio de paradigma en la medicina personalizada. De la misma manera que hace 20 años nos dicen, oye, vamos a secuenciar tu genoma y dependiendo de esa combinación de genes que tú tengas, te daremos un tratamiento u otro contra el cáncer. Nos parecía esto hace 20, 30 años un sueño y hoy en día es una realidad. Pues no podemos descartar que quizá dentro de 20 o 30 años analicen nuestra microbiota y dependiendo de la microbiota que tú tengas, te darán un tratamiento determinado contra el cáncer o te darán un tratamiento, un probiótico personalizado para ti, para ese problema médico que tienes y con una combinación de determinadas cepas en ese cóctel probiótico que te pueden dar, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades en el futuro de estos estudios de la microbiota pues son realmente apasionantes. Si os parece, con esto lo dejo aquí por si hay alguna pregunta y de nuevo tenéis ahí mi correo electrónico, la dirección de Twitter o la página web. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Ignacio. Súper interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, pues aprovecho para decir, a ver, que no tengo la cámara ahí. Aprovecho para decir a todas las personas que estáis escuchando eso, que si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla a través del chat, ¿vale? Bueno, mientras la gente se anima a hacer alguna pregunta, pues te hago yo alguna. Muy bien. Vale. Bueno, acabas de decir justo ahora eso, que en el futuro pues, estos estudios permitirán esa medicina pues, personalizada, diagnósticos, tratamientos, pero ¿y en la actualidad, actualmente, si una persona decide, por la razón que sea, hacer un análisis de su microbiota, pues porque o bien tiene algún problema concreto, alguna enfermedad autoinmune, lo que sea, o sin más, porque quiere saberlo? Eso, actualmente, ¿qué decisiones se pueden tomar a partir de ahí? Bueno, yo creo que todo hay que hacerlo, es decir, conocer tu microbiota en un determinado momento te va a dar muy poca información. Es verdad que puedes detectar quizá, bueno, pues alguna disfunción, pero como he comentado, como la microbiota cambia tanto a lo largo de la vida, es que lo ideal sería tomar varias muestras a lo largo de una temporada para poder ver cómo evoluciona tu microbiota ante un determinado problema, ¿no? Pero claro, todavía eso no lo podemos hacer simplemente por el precio, es decir, analizar la microbiota. A ver, yo no recuerdo, yo creo que hace antes de la pandemia, una persona que me consultó y que estuvimos hablando y pues no sé si me contó 400 euros le cobraban por hacer un análisis de su microbiota, ¿no? Pero es un fotograma y necesitamos la película, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Yo no lo haría, yo no lo recomiendo pues por saber tal, sino a no ser que sea en un contexto muy clínico en el que ya haya una patología muy determinada y que el propio médico pueda decir, oye, voy a analizarlo porque vamos a ver si hay bueno, pues cualquier disbiosis, cualquier disfunción, ¿no? Y luego, como digo, una vez que te dan el análisis, pues te pueden decir, oye, pues es que tienes muy pocos firmicutes para lo que habría que... Bueno, entonces, a continuación, ¿qué solución hay? Porque te pueden decir, bueno, pues una determinada alimentación, habría que volver a hacer un análisis de la microbiota para ver si eso funciona. El tomar probióticos, como he dicho, va a depender mucho de las personas. Hay personas a las que les funciona muy bien porque son muy permisivas, hay personas que son mucho más resistentes. Es muy complejo todavía. Yo todavía lo veo, en fin, yo sueño con que dentro de muchos años esto sea realmente una realidad y lo veamos mucho más fácil, ¿no? Pero en este momento yo creo que todavía estamos en la edad iba a decir de bronce, yo creo que de piedra de la microbiota. Queda bastante todavía, sí. Sí. Bueno, aquí hay algún... No, sí, yo quería, bueno, lo primero,
darte las gracias por la fantástica exposición que nos has hecho, que yo creo que hemos precisamente podido llegar hasta donde estamos, aunque sea la edad de piedra, como dices, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Me he fijado que muchas de las referencias que has mencionado son muy recientes. Estamos hablando desde el 2013 para aquí. Esto no es nada en ciencia, por lo tanto, bueno, realmente estamos en los inicios. Y hay una pregunta que a mí me ha quedado de tu exposición. Has comentado que hay diferentes bacterias en el intestino delgado, en el grueso, en las diferentes partes del intestino. Has comentado la variabilidad de microbiotas en las personas, por edad, por todo. Incluso ahora, al final, estabas hablando de que había hasta superdonantes, es decir, que hay, digamos, personas diferentes. Con toda esa inmensa variabilidad, ¿cómo se considera una microbiota normal? ¿Qué es la microbiota normal de todo eso? ¿Cómo lo estipuláis? Sí, bueno, eso es muy buena pregunta y hasta hace muy poco era uno de los problemas, ¿no? Yo, por poner un símil, es como cuando se secuencia el genoma humano, ¿no? Se secuencia el genoma humano y dice, bueno, pero ¿cuál es el genoma normal? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el estándar, ¿no? Pues tienes que secuenciar muchos genomas para poder llegar a decir, bueno, esto es lo estándar, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Hasta ahora empiezan ya a salir trabajos donde se empiezan a comparar, como alguno que he enseñado, miles de microbiotas humanas, ¿no? Entonces ya puedes empezar a decir, bueno, esto parece que es, pero también va a depender de la edad, del sexo, bueno, de la situación en la que vivan, de la alimentación que hayan tenido. Es muy complejo, ¿no? En general, lo que se suele decir, sobre todo para cuando dice, bueno, una microbiota, no sé si normal, pero una microbiota sana, pues cuanto más diversa y abundante, normalmente suele ser señal más de buena salud, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces yo creo que hay que ser muy cauto también bueno, pues con mucha publicidad que hay, ¿no? Esto es bueno para tu microbiota, pues depende, ¿no? Es decir, pero en general, al final vamos a microbiotas muy diversas, en especies distintas y muy abundantes, ¿no? Y eso normalmente también a nivel, digamos, nutricional, pues al final llegamos a lo mismo. Es decir, una dieta sana, una dieta diversa, una dieta mediterránea, pues hace que tu microbiota también esté en esas condiciones, ¿no? Pero efectivamente, como dices, es muy difícil dentro de la autocrítica, de la imagen que he puesto, había una que me la he saltado, que ponía eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo que se denomina el gold standard, el estándar de referencia de lo que es una microbiota humana? Es muy difícil. Sí, bueno, aparte de felicitaciones por la charla, Ignacio, hay por aquí alguna pregunta. Sí. Dicen, hola, después de un tratamiento para erradicar la Helicobacter pylori, me imagino que será una bomba para la microbiota, ¿no es así? Sí, efectivamente, el tratamiento, todos los tratamientos muy agresivos con antibióticos, evidentemente van dirigidos a cargarnos el Helicobacter, pero claro, nos cargamos todo lo demás, ¿no? Y efectivamente puede tener un efecto, pues, en la microbiota intestinal que luego, bueno, pues uno lo puede padecer, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, pues, pero yo creo que todavía como muy experimental, ¿no? Pues sí, pues tomar probióticos, pero es que daros cuenta que si uno compra cualquier botecito de probióticos, siempre verá un asterisco y verá al final, este producto no está autorizado, o sea, no tiene una autorización ni para el diagnóstico, ni para el tratamiento, o sea, para nada, ¿eh? Porque no hay todavía ningún probiótico que esté realmente como un health claim, como realmente autorizado, realmente como un medicamento, ¿no? Pero efectivamente un tratamiento para erradicar el Helicobacter te puede dejar el intestino hecho vacío. Claro. Pues otra pregunta hay por aquí. ¿Hay estudios en marcha o encarrilados para iniciarse a medio plazo a nivel de hospitales en nuestro entorno y para qué patologías? ¿O solo en grupos de investigación preclínica?
No lo sé, o sea, yo sé que hay, por ejemplo, en lo que es el trasplante de microbiota, sí que hay ya algunos hospitales en los que se está haciendo para el tratamiento de Clostridium. Para otras patologías, la verdad es que no lo sé. Y hay otra por aquí. ¿Qué opinas del kéfir frente a probióticos? Bueno, el kéfir es un probiótico en realidad, es como el yogur. Tú lo que estás administrando son microorganismos vivos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues, hombre, las propiedades saludables generales de los yogures, del kéfir, tal, pues es lo que hay, ¿no? Veo que ponen por ahí, pero más barato. Sí, bueno, depende. También te puedes hacer el yogur en tu casa, ¿eh? Es decir, no es muy difícil, ¿eh? Pues sí. Oye, No yo sé si tengo, hay. sí, Sí, yo, sí, yo tengo Isabel. una pregunta absolutamente científica, porque además es que como he trabajado en cultivos celulares, me ha dejado, eh, digamos, un poco con la pregunta, cuando has dicho que hay muchísimas bacterias que son muy difíciles de cultivar porque su sitio habitual es el intestino. Mi pregunta sería, ¿no se podría hacer una cama de células intestinales in vitro y poner las bacterias y cultivarlas? Sí, o sea, en el laboratorio, por ejemplo, hay una bacteria que se llama Akkermansia, que quizá, bueno, alguno ha leído porque ahora está muy de moda, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta bacteria solo se aísla del intestino de mamíferos. Realmente es que está adaptada evolutivamente a crecer ahí. Entonces, como muy bien dices, nosotros podemos hacer en el laboratorio algo similar para crecerla y se puede crecer en el laboratorio. Pero cuando tú vas a un escalado ya industrial es cuando ya tienes un problema. Es decir, tú puedes crecer pequeñas concentraciones, estudiarla y te va creciendo pues unos mililitros o unos pocos gramos de bacteria y puedes analizarla. Pero si tú dices, oye, ahora lo que quiero es preparar un yogur o un probiótico, pero claro, necesito kilos de esta bacteria. Entonces llevas a un gran fermentador y ahí ya no te crece, ¿no? Porque es muy difícil reproducir a gran escala esas condiciones, ¿no? Y esto nos lo estamos encontrando con cantidad de estas bacterias intestinales, ¿no? Que crecerlas a gran cantidad pues es un reto en el que ahora se está trabajando. Muy interesante. Sí. Acaban de añadir aquí, frente a los probióticos, me imagino a los de farmacia cuando tienes que tomar antibióticos, que no lo había especificado. Sí, o sea, Vale, no bueno, era... ya, el kefir, yo creo que el kefir es un hongo, ¿eh? Mientras que esos probióticos de farmacia probablemente lo que te estén dando es un cóctel de muchas bacterias distintas, mucho más enriquecido, ¿no? No lo sé qué es mejor. Preguntan por las cremas. ¿Realmente existen cremas faciales con microbiota viva, teniendo en cuenta que los cosméticos tienen conservantes que impiden el crecimiento bacteriano? La verdad No es que lo es sé, curioso lo de las cremas, ¿eh? sí, sí. Pero claro, eso viene otra vez. O sea, yo creo que todo lo que he comentado de la diversidad, de tal, lo podemos aplicar a probióticos o a probióticos para la piel. Efectivamente, este tema ahora está muy de moda. Hemos puesto una imagen al principio de una cremita que te recupera tu microbiota, ¿vale? Pero como ha comentado María Isabel, pero ¿cuál es tu microbiota? O sea, si es que estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es tu microbiota adecuada, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, para temas de algunas enfermedades cutáneas que tienen que ver con la inmunidad, pues tipo dermatitis, etcétera, bueno, se están probando este tipo de pomadas en las que además estés añadiendo algunos microorganismos. ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo creo que todavía estamos en una fase muy experimental, ¿no? Bueno, sería un poco también como lo de las pastas de dientes que has dicho, ¿no? Sí, Que también en teoría podrían tener. Sí, sí. sí, lo que pasa es que en ese caso yo creo que ese Streptococcus dentisani sí que es una bacteria que crece mucho mejor en el laboratorio y por eso ya hay, o sea, me consta que hay ya spin-offs, empresas de estas de biotecnología que están trabajando en ello, ¿no? Muy bien, Ignacio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No veo nada más en el chat. No sé si...
Bueno, pues que somos un todo muy complejo, desde luego. Agradecen y agradecemos todos, evidentemente, todo lo que nos has contado y el hecho de que hayas accedido a darnos esta charla tan interesante. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues aprovecho también para recordar a todas las personas que habéis visto que la charla se ha grabado, pues porque luego se da la posibilidad, está disponible durante un tiempo pues para los colegiados y para los no colegiados, para que bueno, lo podamos volver a ver y retomar cosas que se nos hayan quedado ahí un poquito pendientes. Y también recuerdo a todo el mundo que al principio hemos hablado del canal de YouTube que tenemos en el Colegio de Biólogos y el enlace está puesto al principio del chat, ¿vale? Entonces, bueno, cuando lo recibáis, lo retoméis, tenéis ahí y os animo a todos a verlo y a suscribiros. Y bueno, Ignacio, pues lo dicho, que muchísimas gracias por todo, ¿vale? Y como ves... muchísimas gracias a vosotros. Ha sido, la verdad es que una gozada estar entre amigos. O sea que muchísimas gracias, ¿no? A ver, mi intención no era, es un tema, como veis, muy amplio y la intención era, bueno, pues abrir algunas puertas por si alguno tiene mayor interés, pues ya profundizar en el tema de la microbiota, que como digo es un tema muy, muy, muy interesante y que además toca muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ese era el objetivo y espero que, bueno, pues nada, que os haya gustado y sobre todo que os haya incitado a estudiar un poco más este tema de la microbiota, que es un tema apasionante y sobre todo que además se puede explicar muy bien y nos puede dar muchas vías para explicarlo en clase, con los alumnos, etcétera. Sí, 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 desde luego. Le vamos a sacar mucho partido. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo, Ignacio, que todos tus objetivos han estado cumplidos sí. Y que para todos nosotros, con la mentalidad científica, nos has abierto tantas vías posibles de investigación que aquí salen cientos de tesis. O sea que realmente es un mundo apasionante en donde hay un gran futuro y bueno, que espero también anime a todos los biólogos y biólogas a investigar en él. Muchísimas gracias, Ignacio. Yo institucionalmente, de parte de todo el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, te agradecemos un montón esta charla. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Venga, muchas gracias. agur. Agur.